Voy a iniciar presentándoles brevemente a la doctora Natalia. Ella es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, conciliadora en Derecho de nuestro centro, litigante en Derecho Civil, en Familia, cofundadora de Justicia Sorora. Esta es una alianza, la primera alianza jurídica del nororiente colombiano. También es docente universitaria, especialista en Derecho Constitucional, especialista en Derecho Administrativo y Derecho de Familia. Ella es apasionada por los métodos de resolución de controversias, con experiencia en elaboración de acuerdos de apoyos regulados por la Ley 1996 del 2019. El tema que nos va a presentar el día de hoy la doctora Natalia es enfoque de género en las audiencias de conciliación. Antes de darle el uso de la palabra, doctora, quisiera agradecer enormemente el haber aceptado la participación en esta sesión de Venga Conciliemos. La verdad es que es un placer para nosotras tenerle aquí. Sabemos de su trayectoria y de su vocación de docencia, entonces le agradecemos mucho por ello. Y sin más preámbulos, el auditorio es todo suyo, doctora. Muchas gracias. El conflicto no es el problema es la desigualdad que impide resolverlo con justicia. Muy buenas tardes para todos, muchas gracias por esa bella presentación. Para mí también es un placer estar apoyando a Cámara de Comercio y por supuesto hacer parte del equipo del Centro de Conciliación. El día de hoy, pues bueno, vamos a hablar de algo muy bonito que es la conciliación con enfoque de género, con el ánimo de que pues todos tengamos nociones, tanto por aquellas personas que no conocen del tema jurídico, se contextualicen un poquito sobre qué es la conciliación. Asimismo, también pues ilustrarlos qué es el enfoque de género y por supuesto traerles la propuesta de qué es la conciliación con enfoque de género, uniendo por supuesto la explicación y el bagaje. Vamos a hablar un poquito entonces del tema histórico y la importancia del método de la conciliación en Colombia como una herramienta para la paz. Recordemos que durante muchas décadas Colombia ha vivido conflictos al interior de la convivencia, temas también sociales, violencia también de una u otra manera a través de los grupos armados que ha tenido que exigir el reconocimiento de las minorías y consigo pues de una u otra manera han intentado resolver los conflictos de una manera no armónica, llamémoslo así. Pero existen herramientas que sí nos permiten solucionar los conflictos a través de una manera armónica, como lo es la conciliación. Actualmente, este método se encuentra regulado en la Ley 2220 de 2022, que regula la conciliación como ese mecanismo de justicia alternativa que nos da la posibilidad de que sean las partes a través de la herramienta autocompositiva, que sean ellos quienes tomen la decisión para poner fin al conflicto. Por supuesto, juega un papel importante y fundamental el rol del conciliador, como tercero, si bien inicialmente neutral, que dirigirá, por supuesto, esta audiencia, instalándola de manera consciente, rompiendo inicialmente el hielo con las partes para que se sientan en un lugar seguro, donde puedan ellos hablar libremente y disponer de la posibilidad de tomar, por supuesto, decisiones que pongan fin a la situación. Este es un mecanismo de resolución de conflictos, como les decía, que va a ayudar a poner a través de un acuerdo de voluntades libres y conscientes, pues efectos que darán al ambiente jurídico cosa juzgada. ¿Qué significa esto? Que pues de respecto del asunto no se volverá a discutir en otro escenario y que por supuesto pues tendrá elementos que en caso de poderse exigir el cumplimiento, pues llegado caso pues también será ejecutoriado posiblemente en otro evento.
Adicional a eso, pues quiero comentarles que el rol del conciliador se encuentra también regulado a través de la Constitución Política, a través del artículo 116, que faculta de manera transitoria a los terceros para administrar justicia. Esta facultad le permite al conciliador, por supuesto, administrar justicia, inspirando a las partes a que lleguen a un acuerdo armónico, donde puedan, por supuesto, darle una solución a esta controversia. ¿Qué ventajas se presentan en la conciliación? Pues la descongestión del sistema judicial, favorecer, por supuesto, a la construcción de la paz y promover soluciones personalizadas y transformadoras, de una u otra manera, para garantizar así un bienestar social y un bien común. Ya teniendo claro qué es la conciliación, vamos a hablar entonces de qué es el enfoque de género. Me gustaría iniciar hablándoles de qué no es para que podamos comprenderlo un poco. Desde luego no es una guerra entre mujeres y hombres, no es una ideología que busque venganza ni superioridad femenina. Al contrario, esta es una propuesta de justicia social que busca que las personas se reconozcan de ser humano a ser humano, con dignidad y no con estereotipos. Entonces, por lo tanto, el enfoque de género no pretende eliminar las diferencias, sino reconocerlas, para que dejemos las desigualdades a un lado y podamos aceptarnos de forma íntegra. Quisiera contextualizar un poquito cuáles han sido esas brechas históricas a manera de cultura general respecto de las fronteras que hemos tenido que enfrentar, sobre todo las mujeres, a lo largo de la historia, para el reconocimiento y valor dentro de una sociedad. Entonces les hablaré un poquito de 4 olas muy importantes e interesantes que debemos tener en cuenta, sobre todo, como les digo, para que no repitamos las historias. Entonces, quien sabe de historia sabrá que no está condenado a repetirlas. Entonces, inicialmente vamos a hablar de la primera ola, a la cual la mujer se le reconocen los derechos civiles y políticos al voto, a la propiedad y a la educación. Esta primera ola, o esta primera revolución femenina, encuentra se encuentra afortunadamente vivenciada a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en Colombia para la década de los 50 aproximadamente. Desde luego acá fue una lucha y un reconocimiento para que la mujer pudiera tomar decisiones, sobre todo para que tuviera voz. Ese voto da lugar a que tuviera voz dentro de la sociedad y por supuesto para que tuviera la posibilidad de tener un reconocimiento de su capacidad, ser sujeto de derechos y obligaciones y poder hacer parte de la toma de decisiones que de una u otra manera pues ella también se veía afectada. Asimismo, viene una segunda ola que habla sobre data más o menos sobre la década de los 60 y los 80, y es esa lucha de los derechos reproductivos, laborales y la igualdad no entre lo privado y lo público. Recordemos que de pronto nuestras abuelas se vieron afectadas en la toma de decisiones de si querían tener más hijos o no, no querían tener más hijos, porque necesitaban el permiso de su marido o de su cónyuge en este caso para poder tomar una decisión de intervención quirúrgica, de manifestar su deseo de no tener más hijos. Entonces, en Colombia existía la obligación de que efectivamente quien prestaba ese servicio de salud requería sí o sí que la mujer casada tuviera el permiso de su marido para tomar la decisión de no tener más hijos. Entonces, de una u otra manera, esta situación de no poder decidir sobre su cuerpo, pues se vio afectada y afortunadamente pues las situaciones cambiaron. Aquellas mujeres que de pronto tenían una capacidad económica favorable, pues podían pedir ayuda e intervención de la curia, así su marido no estuviera de acuerdo. Pero pues desde luego entonces existía esa desigualdad económica que daba lugar a que solo quien tuviera la posibilidad de tener una remuneración económica estable podría solicitar
intervención de la curia para que pudieran permitirle tomar esa decisión sobre su cuerpo. Entonces son situaciones que de una u otra manera dan lugar a que existieran esas desigualdades y esas situaciones por las cuales la mujer ha tenido que encontrarse inmersa a lo largo de las décadas. Una tercera ola a la que nos hemos encontrado ha sido el reconocimiento de las diferencias de la mujer. Si bien es cierto, la mujer no es solo aquella madre, esposa de un hombre que cuida solo de sus hijos, sino la mujer puede tomar decisiones en su orientación de género, de una u otra manera nos encontramos que hay mujeres de diferentes razas, orientaciones sexuales, ¿sí? Y de una u otra manera no pierde el rol de ser mujer por el hecho de que tome decisiones diferentes o la libertad que tiene consigo. Entonces, esta ha sido otra de las situaciones a las cuales la mujer ha tenido que enfrentarse para ser reconocida. La cuarta ola, la que pues más o menos hemos tenido y nos hemos encontrado, data del 2010 hacia adelante, y es ese, de pronto llamémoslo feminismo digital o lucha contra la violencia, que de una u otra manera hemos encontrado los acosos, los feminicidios, las desigualdades virtuales, y pues ustedes recordarán, las mujeres se han visto afectadas sobre todo de pronto por videos que han sido filtrados, imágenes de su vida sexual o de su aspecto físico o íntimo que han tenido con sus parejas, y antes estas situaciones no se encontraban reguladas en el ordenamiento jurídico, y debido a esta ola pues ya tenemos y contamos con herramientas de protección y sanciones en caso de que sean víctimas o hayan sido afectadas por situaciones adversas, sobre todo respecto de su dignidad humana, como quiera que pues las redes sociales hoy también afectan la honra y el buen nombre de las mujeres. Ahora bien, ¿por qué un enfoque de género en la conciliación? Tenemos que tener en cuenta que el conflicto entre las personas es histórico. Las desigualdades vienen desde hace décadas. Las condiciones, pues, de una u otra manera nos llevan a que aquellas cosas o situaciones que ocurren dentro de la sociedad nos llevan a replantearnos si efectivamente dichas conductas, comportamientos, cultura nos favorece como sociedad y como humanidad. O al contrario, nos sigue excluyendo, alejando, dividiendo, polarizando y de una u otra manera llevándonos a competir, a criticarnos, a ofendernos, a humillarnos, a maltratarnos y a seguir violentándonos unos con otros. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que la violencia estructural contra las mujeres y grupos feminicidos impide el acceso real a la justicia. Entonces, hoy por hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos hace la propuesta de que cada decisión judicial tenga un enfoque de género o no desconozca sobre todo aquellas desigualdades históricas o estereotipos de género. ¿Y qué son las desigualdades históricas y los estereotipos de género? Bueno, las desigualdades históricas las podríamos definir como esas formas o desventajas sociales, económicas o políticas a las cuales se ven afectados ciertos grupos, como mujeres, por supuesto, la población LGTBIQ+, entre otros, por supuesto, que no han podido tener un respeto o han sido violentadas o minimizadas a lo largo de la historia. Y de una u otra manera estas situaciones deben tenerse en cuenta, no para seguirnos polarizando o dividiendo, sino para integrarnos y aceptarnos dentro de las diferencias. Asimismo, entonces, los estereotipos de géneros podríamos definirlo como aquellas ideas fijas, como así deben ser las cosas o así actúan los hombres o así actúan las mujeres, basadas por supuesto en su sexo biológico. Entonces de una u otra manera eso nos quebranta y nos sigue separando.
no nos integran y nos permite vivir en una sociedad. Como les digo, estas son situaciones que de una u otra manera en el ámbito internacional nos plantean para que nosotros tengamos en cuenta en la toma de decisiones judiciales. Como les decía, la conciliación pues viene siendo una decisión judicial que toman las partes y el conciliador hoy por hoy administra justicia de manera transitoria. Entonces no puede estar apartado de lo que es el enfoque de género. Entonces, ¿qué es el enfoque de género? Es un lente de análisis que reconoce la existencia de relaciones de poder desiguales entre los géneros. Esas desigualdades deben ser corregidas activamente para garantizar sobre todo la equidad. Ahora bien, la pregunta, ¿es solo para las mujeres? No. Aunque surge para proteger, por supuesto, a las mujeres en condiciones históricas más desfavorables, el enfoque de género también protege a los hombres, niños, personas de la comunidad LGTBIQ+, que hayan sido, por supuesto, excluidas su voz y hayan sido minimizadas a lo largo de la historia. Por supuesto, para entrar a poder reconocer y validar dentro de esta sociedad. Las decisiones judiciales con perspectiva de género, hoy por hoy la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional plantean ciertos criterios que debemos tener en cuenta y reconocer. Hago énfasis o relevancia de jurisprudencia como la sentencia T-301 de 2020, que reitera que los operadores judiciales deben aplicar el enfoque de género de manera transversal y no solo en las sentencias, sino desde la recepción del caso. Entonces tengamos en cuenta que nosotros al momento de revisar la solicitud de conciliación debemos también entrar a analizar esta parte, tengámoslo en cuenta más adelante. La sentencia T-792 de 2014 señala también que la ausencia de perspectiva de género en una decisión puede contribuir a violación y debido proceso del derecho a la igualdad. Entonces, tengamos en cuenta que hoy por hoy tenemos que evitar la violencia estructural de una u otra manera. Si no aplicamos o no tenemos decisiones con enfoque de género, pues estaríamos inmersos en la violencia o sin duda alguna aplicando, desconociendo estos postulados que la Corte Constitucional nos emana y nos ilustra para que se tengan en cuenta. La Corte Suprema de Justicia en sentencia SP 5404 de 2022 manifiesta también que aplicar el enfoque de género en un caso donde una mujer es procesada penalmente reconoce que la perspectiva no es solo protege a la víctima, sino también a acusados en el contexto de vulnerabilidad. Entonces, démonos cuenta que el enfoque de género se aplica en todas las ramas del derecho, no puede incluirse solo en una. Hay un caso en materia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Campo Algodonero versus México, que reconoce la falta de investigación de feminicidios como violencia institucional basada en estereotipos. Entonces tengamos en cuenta que Colombia también debe de una u otra manera aplicar las decisiones judiciales internacionales con el ánimo también de que nosotros de una u otra manera armonicemos la esfera jurídica para garantizar una protección y un debido proceso, por supuesto, al interior del desarrollo que lleva la Administración de Justicia en Colombia. ¿Qué caracteriza una decisión con enfoque de género? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que las decisiones con enfoque de género tienden a analizar el contexto social y cultural que viven las partes, identifica las asimetrías de poder y los factores de subordinación. Y por supuesto, de una u otra manera, evita esos deber ser o esos estereotipos. Pues de una u otra manera, un ejemplo típico es la frase, es que le gustaba que la trataran así. Entonces, tenemos que cambiar un poquito el tema cultural
de una u otra manera en Santander vivimos mucho el tema del machismo, pero pues si nosotras las mujeres no empezamos a concientizarnos y sobre todo a esa sororidad de apoyarnos entre nosotras, pues no vamos a cambiar o a mejorar esta situación, que por supuesto es una de las propuestas. Eh, este enfoque de género pues también propone soluciones reparadoras y no revictimizadoras. Entonces, ¿cuál sería el rol del conciliador como administrador de justicia para que llevara a cabo una audiencia de conciliación con enfoque de género? Entonces, inicialmente, como les decía, lo primero que tendría que entrar a tener en cuenta el conciliador es que no puede olvidarse que él como particular está administrando justicia de manera transitoria. Entonces, tengamos en cuenta que la ley 2220 nos manifiesta en sus principios que la conciliación es un acto de justicia con plenos efectos. Entonces, por lo tanto, la responsabilidad del conciliador que conozca el enfoque de género es que ya no va a ser solo un facilitador neutro, sino un garante de la equidad. Eso es lo que va a diferenciar. Va a ser un garante de la equidad. Entonces, por lo tanto, él deberá estar entrenado en identificar los signos que se puedan presentar de subordinación, miedo, manipulación, dependencia emocional o económica a la que se puedan estar enfrentando las partes o una de ellas. ¿Cómo aplicar el enfoque de género en la conciliación? Entonces, si bien es cierto, antes de la audiencia de conciliación, es importante que el conciliador verifique si existe historia de violencia, sobre todo pues en los temas de los casos de familia, violencia intrafamiliar, y revisar si hay órdenes de protección previa. ¿Por qué? Porque pues durante la audiencia es importante que no vayamos a revictimizar alguna de las partes, porque si bien es cierto, tenemos que conocer el contexto al cual nos vamos a encontrar al momento de la audiencia de conciliación, porque si vamos a invitar a participar a una de las partes donde no se va a sentir cómoda, donde se va a sentir insegura, vulnerable sobre todo, pues desde luego vamos a ocasionar no una solución, sino generar un conflicto adicional, sobre todo en materia de familia, cuando versa lo que es la violencia intrafamiliar. Esto sí es importante al momento de estudiar el caso, que el conciliador prevea estas situaciones y advierta, por supuesto, a las partes. Durante la audiencia, una de las recomendaciones importantes es generar ese espacio de confianza y de contención emocional. Si bien es cierto, en Cámara de Comercio siempre inicialmente intentamos romper el hielo para que las partes se sientan a gusto, cómodas, tranquilas, en un ambiente seguro, pues desde luego aquí el conciliador que sea experto en enfoque de género tendrá que a utilizar herramientas más armónicas para que efectivamente pueda sobre todo observar y permitir ganar esa confianza y esa contención emocional. Por supuesto, sin duda alguna, el conciliador durante la audiencia va a permitir que las partes hablen desde su realidad sin invalidarlas, sin minimizarlas, sin decirle esto no es objeto del asunto, sino permitirle de pronto escucharla o guiarla e ilustrarla para que podamos llegar a la posible solución o por lo menos a identificar cuál puede ser esa agenda oculta que se encuentre dentro de la audiencia de conciliación. Sin duda alguna es importante preguntar activamente por las condiciones materiales y afectivas que se va a ejecutar dentro del acuerdo, por supuesto emanadas a través del respeto entre las partes. Como les digo, acá se trata de identificar que una decisión con enfoque de género es una decisión de ser humano a ser humano. Entonces, sin duda alguna, identificar si alguna de las partes está cediendo por presión o por miedo. Y para ello es importantísimo que, sin duda alguna, pues se lleven a cabo audiencias privadas entre las partes para contar con esa posibilidad de que se pueda hablar con tranquilidad, seguridad y expresar si efectivamente ese acuerdo emana de la voluntad y no del miedo.
En el acuerdo que se buscará, pues por supuesto que se incluyan cláusulas que reparen la desigualdad en la cual de pronto puedan estar viviendo aquellas partes o aquella parte que se encuentra eh, afectada, en cumplimiento, por supuesto, de una u otra manera para evitar que se perpetúe la violencia o la dependencia en la cual se encuentre inmersa las partes o una de ellas. Entonces, una de las propuestas para una conciliación con enfoque de género es que sin duda alguna tenemos que tener los conciliadores formación obligatoria con enfoque de género, para que tengamos conocimiento de qué es el enfoque de género, cuáles son esas desigualdades históricas a las cuales nos hemos enfrentado las mujeres y las minorías, sobre todo para poder nosotros contextualizar y saber cuáles son esos estereotipos que se viven a lo largo o han vivido a lo largo de la historia las mujeres o las minorías afectadas. Y sin duda alguna, pues esa formación es importante que la tenga el conciliador. Por supuesto, es importante que tengamos o contemos con protocolos de riesgo de violencia de género ante cualquier audiencia. Si bien es cierto, tenemos que tener una identificación del caso, observar a las partes, sin duda alguna manejar un lenguaje o una comunicación asertiva, un poco más detenida frente a las situaciones, en caso de que sin duda alguna se encuentre o se observe algún tipo de violencia, cuáles son esos protocolos o cuáles tendrá el centro como protocolos al verse inmerso en este tipo de situaciones y cuáles serían los pasos a seguir. Sin duda alguna es necesario que lo tengamos en cuenta porque esto nos va a permitir a nosotros tener herramientas de solución. Sin duda alguna, la inclusión de profesionales psicosociales en las conciliaciones, sobre todo en las conciliaciones familiares o de pareja, pues nos van a permitir a nosotros como conciliadores también tener herramientas que sin duda alguna nos permitan llegar de pronto a un acuerdo conciliatorio armónico, garante y libre de violencia. Pero pues digamos que de una u otra manera pues también estamos nosotros preparados para tener un equipo interdisciplinar dentro del centro, o sin duda alguna esto solo recae para los defensores de familia, los comisarios de familia, inspecciones de policía, eh, o aquel operador que preste este rol como conciliador. Sobre todo en asuntos de familia, creo yo que sí es importante de una u otra manera tener un apoyo psicosocial. Respecto a los seguimientos de los acuerdos, normalmente a veces ocurre que se hacen las conciliaciones, pero hasta ahí llegó el conciliador. Y sin duda alguna, pues, no, a nosotros no se nos puede olvidar que hoy por hoy hablamos de la humanización del derecho. Y es importante que de una u otra manera nosotros nos encontremos frente a la posibilidad de poder observar si efectivamente se están cumpliendo esos acuerdos en la armonía para la solución de conflictos cuando versan tipos de violencia. No voy a detenerme a hablar de los tipos de violencia o por lo menos de los cuales han sufrido las mujeres, niñas o adolescentes a lo largo de la historia, pero sí voy a traer a colación un texto muy bonito de una eh, jurista colombiana, la doctora María Patricia Ariza Velasco. Ella nos trae este libro, Las violencias contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes en Colombia, América Latina y el Caribe, y nos presenta aproximadamente 20 tipos de violencia y sobre todo las reparaciones, ¿no? A las cuales se traen como propuestas de solución en los casos de los que nos encontremos nosotros inmersos, como cuáles serían esas propuestas de soluciones para que nosotros también tengamos idea, por ejemplo, en tipos de violencia epistémica, en tipos de violencia obstétrica, en tipos de violencia vicaria, y cuáles serían esas posibles fórmulas de arreglo o soluciones para garantizar sobre todo el bienestar y la armonía entre las partes. De una u otra manera son situaciones que a lo largo de la historia no podemos desconocer
y sobre todo, de una u otra forma, nosotros como sociedad tenemos que empezar a replantear que si bien es cierto, como sociedad vamos evolucionando día a día. Y el derecho es dinámico y sin duda alguna a nosotros nos toca estar evolucionando cada día, alimentándonos de herramientas enriquecedoras que nos permitan también de una u otra manera garantizar una buena prestación del servicio, sobre todo como conciliadores. Es importante que tengamos estas nociones y estos conocimientos que nos permitan ofrecer y garantizar una excelente administración de justicia, así sea de manera transitoria, pero que nos garantice que una posibilidad de vivir en un ambiente armónico, tranquilo, sobre todo garante de un bien común, y consigo pues aceptar las diferencias que como sociedad emanan sin significar que sea algo malo o bueno. De una u otra manera, pues la invitación que el día de hoy les planteo o les hago es que conciliar no es firmar solo un acta, es un acto de justicia, de equidad y de transformación de dolor en posibilidad. Voy a comentarles un caso breve al cual sin duda alguna yo soy súper fan de la conciliación. La aplico en todos los escenarios de mi vida, la utilizo como herramienta o sugiero esta herramienta a mis clientes cuando estoy en mi rol de litigante. Y vaya sorpresa que en una situación donde había un conflicto y sin duda había mucha violencia a la mujer, sobre todo violencia económica. De una u otra manera, yo les recomendaba conciliar, porque me parecía que era la manera más salomónica para que ella pudiera primero romper el vínculo eh, y de una u otra manera pues conciliar el tema relacionado con los derechos y obligaciones que tenían para con su hijo. Ella se encontraba casada con un hombre, pero de una u otra manera dependía económicamente, o dependió, porque dependió económicamente durante mucho tiempo y, y en su rol de mujer pasó a tener el rol de proveedora. Pero entonces no solo era proveedora, sino adicional eso era madre, esposa, cumplía todos los roles. Y era una carga pesadísima que ella tenía que cumplir. Pero él, el compañero de vida o su cónyuge era quien tomaba las decisiones dónde emprender, dónde vivir, dónde estar. Y de una u otra manera habían estado en diferentes ciudades en Colombia y luego posteriormente deciden radicarse en otro país. Estando ya en el otro país, pues él como que no logra ubicarse, ella sí está estudiando, trabajando y cumpliendo todos los roles habidos y por haber. La mujer, 10. Resulta que por temas, por supuesto, de incompatibilidad de caracteres no pueden convivir más, o por lo menos se empieza a recibir presión de que en el país en el que se encontraban no había calidad de vida, no había oportunidades, sobre todo para él. Cuando deciden trasladarse bueno, deciden, no, él decide que deben trasladarse para otro país porque ese país no les servía. Colombia no le había servido, los diferentes lugares donde habían estado en Colombia no les había servido, el país en el que se encontraban no les servía, entonces tenían que irse a otro lugar. Ella acude a Justicia Sorora, la primera alianza jurídica en el oriente colombiano, para que le ayudemos, sobre todo como orientación jurídica en este caso. Por eso les digo que es súper importante nosotros conocer de qué es el enfoque de género e identificar sobre todo los estereotipos o las violencias a las cuales se ven inmersa la mujer, en este caso que les estoy comentando. Entonces, claro, de una vez empezamos a ver estas situaciones, al escuchar cada uno de los casos y la narrativa que ella nos cuenta, pues por supuesto vemos que de una u otra manera ella está viéndose siendo inmersa de diferentes tipos de violencia que podríamos identificar. Entre esos, pues a ella él le dice, pues bueno, quédese, yo me voy ellos tenían un hijo en común, yo me voy con mi hijo. En este caso, al momento de decidir irse,
Y pues ella no, ella dice, no, yo quiero seguir, o sea, a pesar de que soy la mujer 10, yo puedo todavía cumplir el rol de educar y cuidar y proteger y garantizar el bienestar a mi hijo. Usted ahorita no está como en esas condiciones. Bueno, lo primero, como les decía, romper el vínculo. Porque si de una u otra manera al seguir ella casada, pues va a seguir existiendo esa eh, como situación de pronto de yo poseer, yo tener la posibilidad de tomar decisiones porque soy su esposo o su cónyuge en este caso, pues da lugar a que lo primero inicialmente es romper el vínculo. Posteriormente, pues entrar a tomar la decisión de conciliar. Sorpresa, él es el que nos cita a nosotras a conciliar, pero pues por supuesto las propuestas que él hacía no eran favorables. Nosotros citamos ante un centro del ICBF acá en Colombia, para que pues efectivamente si no existía conciliación, por lo menos con las facultades que tiene un defensor de familia, provisionalmente asignara todas y cada una de las medidas y garantías sobre todo de los derechos del menor. En este caso, pues por supuesto, priorizando pues los derechos que él tiene. Vaya sorpresa, se logra hacer una conciliación y una conciliación muy garante que pues de una u otra manera yo quedé satisfecha porque pudimos inicialmente romper el vínculo y posteriormente garantizar pues los derechos del niño. Para mí fue una de las situaciones fabulosas y una manera armónica de solucionar el conflicto, pero el conflicto no terminó ahí. Sorpresivamente, al momento en que el padre tiene la posibilidad de tener visitas con el niño, decide trasladarlo nuevamente a Colombia. Estando acá en Colombia, ya teniendo la posibilidad de retornar nuevamente al país en el que el niño se encontraba, o sorpresa, inician un proceso de restablecimiento de derechos donde como medida provisional cambian la custodia, se la otorgan al padre, porque existe una presunta vulneración por parte de la madre para que efectivamente pues por negligencia, por descuido, sobre todo en temas de salud del niño, aportando historias clínicas donde el niño pues se encontraba presuntamente enfermo, en mal estado o cuidado, sobre todo pues parece ser que sobre todo el estado de salud eh, pulmonar. Entonces, frente a esta situación, nos encontramos un tipo de una u otra manera, sabíamos que íbamos a encontrarnos a futuro con un tema de violencia vicaria, la cual no teníamos en su momento claridad o de una u otra manera sí sospechábamos, pero al encontrarnos inmersos en esta situación, pues uno no, cuando ocupa la posibilidad de ofrecer una conciliación, sobre todo en asuntos de familia, pues uno aspira que cuando se concilia entre las partes y las mismas partes son las que toman la decisión de entrar a solucionar el conflicto, pues uno creería que el conflicto va a terminar ahí. Sorpresivamente nos encontramos que el conflicto empezaba e iniciaba en esta situación que de una u otra manera a veces va a continuar durante muchos años. Entonces, sin duda alguna, nosotros como conciliadores tenemos que, en especial, cuando versan asuntos, en especial de custodia y cuidado personal, ser muy enfáticos de las posibilidades que tienen los padres y los roles que ocupa cada uno, con el ánimo también de concientizar a las partes, sobre todo de la importancia y la relevancia que tiene el rol tanto de mamá, papá, eh, o el rol que ocupan los padres sobre todo en la educación y formación de los hijos, porque al final quienes se van a ver afectados van a ser los niños. Y sin duda alguna, pues la idea, por supuesto, o mi invitación el día de hoy, es que seamos muy conscientes que al momento en que podamos de pronto identificar estas situaciones, hagamos conciencia a las partes. O si vemos alguna alteración,
de una vez plantear propuestas armónicas como la posibilidad de pronto de acudir a terapia, de socializar, de poder contar con un equipo interdisciplinar que también nos apoye para que efectivamente no vayan a continuar estos tipos de violencia a lo largo pues, del transcurso de la historia, porque si no este conflicto se nos va a detonar o va a ser año tras año, y más cuando un niño o un adolescente, un hijo va a ser para toda la vida, o por lo menos algunos dicen que hasta los 18 o 25, pero sin duda alguna, pues el rol de padres nos tiene que enfocar a que de una u otra manera nosotros somos los que estamos construyendo una sociedad y sobre todo el futuro de la sociedad, porque el niño de hoy es el futuro del mañana. Entonces, como sociedad, ¿qué es lo que queremos y qué es lo que buscamos? Por eso es importante tener en cuenta que el rol del conciliador, sin duda alguna, va a ser un rol fundamental para que identifique sobre todo esas brechas de desigualdades que pueden existir, ya sean económicas o emocionales, al interior, sobre todo en las conciliaciones de familia. Sin duda alguna, por supuesto, también nos podemos encontrar en otros escenarios que también pueden ser aplicables para poder nosotros también contribuir a la disminución sobre todo de la congestión judicial, y no solo eso, sino de verdad es solucionar un conflicto donde realmente haga tránsito a cosa juzgada. Esa es mi propuesta, sin duda alguna. Los invito, por supuesto, a quienes el día de hoy están presentes, a esas bellas y hermosas personas que han participado y me han escuchado atentamente, a que seamos sembradores, sin duda alguna, de igualdad desde cada escenario en los que nosotros nos encontremos, porque una conciliación justa puede cambiar la vida y una vida digna puede cambiar a una sociedad. Muchas gracias.